Buenos días o buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a SciTech In, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Es un verdadero gusto contar con su presencia hoy para adentrarnos en un tema fascinante que conecta nuestras raíces, la riqueza natural de nuestro país y la vanguardia de la ciencia moderna. A lo largo de la historia, las plantas mexicanas han sido una fuente invaluable de medicina y sabiduría ancestral. Pero ¿qué ocurre cuando ese conocimiento se combina con la precisión de la nanotecnología? Hoy descubriremos cómo la innovación científica está transformando compuestos naturales en soluciones de alta tecnología para combatir las llamadas enfermedades olvidadas, padecimientos que afectan a millones de personas en el mundo y que urgentemente necesitan nuevas alternativas terapéuticas. Para guiarnos en este increíble recorrido, tenemos el honor de presentar a nuestra ponente, la doctora Carla Daniela Rodríguez Hernández. La doctora Rodríguez es bióloga por la Facultad de Ciencias y doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Barcelona Institute for Global Health y es investigadora visitante en el Institute for Bioengineering of Catalunya, en España, donde trabaja en la síntesis de nanopartículas con productos naturales para la búsqueda de nuevos tratamientos contra enfermedades tropicales desatendidas, como la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Su trabajo integra la química de productos naturales, la biología molecular, la parasitología y la nanotecnología para descubrir nuevas moléculas bioactivas obtenidas de plantas medicinales y diseñar sistemas innovadores de liberación de fármaco. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones científicas en revistas especializadas y ha colaborado en la formación de estudiantes universitarios. Asimismo, está interesada en la divulgación de la ciencia. Busca acercar la ciencia a la sociedad, mostrando cómo la biodiversidad mexicana, la investigación multidisciplinaria, y la innovación tecnológica pueden contribuir al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas contra enfermedades que afectan a millones de personas en el mundo. Sin más preámbulos, les cedemos la palabra. Disfruten la conferencia y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Andrés, por esta invitación y a CECITECH por abrirme el espacio para compartir un poquito como de mi trabajo. Entonces, eh, bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla o no sé si ya está No, compartiéndose. ya no, no, Ok, no se ve, doctora. Por ok, favor. listo. ¿Ya pueden verla? Listo, ya se ve, doctora. Ok, bueno, principalmente voy a comenzar a hablarles un poco como de este viaje, ¿no? Que hemos realizado para comenzar a elucidar un poquito más de este camino de las plantas hacia las nuevas moléculas contra enfermedades olvidadas. Pero por ello quiero comenzar un poquito hablando de quiénes son estas enfermedades, ¿no? Y bueno, mencionar un poco que este trabajo es una construcción financiada principalmente por diferentes instituciones y donde han participado tanto la UNAM, el Instituto de Química, el Consejo de Ciencia y Tecnología de México y actualmente donde realizo mi estancia postdoctoral, el Instituto de Salud Global de Barcelona, como lo mencionaron, y también forma parte de una red internacional que está enfocada en la búsqueda de recursos naturales contra la enfermedad de Chagas. Entonces, bueno, ¿quiénes son estas enfermedades? Las enfermedades desatendidas de las cuales vamos a hablar hoy. Bueno, principalmente son enfermedades que generalmente afectan a poblaciones vulnerables de escasos recursos y por tanto no son como tal de alta importancia por parte de la industria farmacéutica para desarrollar investigación o innovar en cuanto a la búsqueda de vacunas o por parte de los gobiernos desarrollar estrategias de prevención. Dentro de estas enfermedades tenemos enfermedades transmitidas por o producidas por gelmintos, algunos hongos, bacterias, los virus como dengue, chikungunya, que ya hemos escuchado.
algunas otras enfermedades producidas, por ejemplo, por garrapatas, como ectoparásitos. Y bueno, las que hoy nos interesan y de las cuales voy a hablar un poco más a profundidad son aquellas enfermedades producidas por protozoarios, como lo son la enfermedad de Chagas o Chagas disease y la leishmaniasis. Estas enfermedades afectan a más de 10 mil millones de personas a nivel mundial. Aquí vemos un mapa de distribución de las enfermedades desatendidas en general, pero principalmente la enfermedad de Chagas se ha denominado como una enfermedad endémica de Latinoamérica, ya que en Latinoamérica tenemos a los insectos vectores que transmiten esta infección, que son conocidas como chinches besuconas. Y bueno, por medio de eventos de migración por parte de personas de Latinoamérica hacia otros países o incluso por cambio climático, donde se han comenzado a distribuir insectos vectores, pues encontramos este padecimiento ya distribuido en otras regiones del mundo, ¿no? Como por ejemplo Europa. En el caso de la leishmaniasis es un poco similar. La distribución se enmarca como endémica de los dos tipos de casos de leishmaniasis, tanto la leishmaniasis cutánea o visceral hacia Latinoamérica, pero se ha distribuido en otras regiones del mundo, ¿no? Y bueno, la enfermedad de Chagas como tal, ¿por qué se llama así? Bueno, fue descubierta desde 1909 por un médico brasileño, Carlos Justiniano Chagas, que la denominó tripanosomiasis americana, nuevamente retomando este endemismo, aunque ahora sabemos que está distribuida en otras partes, ¿no?, del mundo. Y bueno, el agente que la causa es un parásito protozoario microscópico que se llama Trypanosoma cruzi y del cual tenemos una diversidad genética muy grande a nivel mundial. Aquí vemos nuevamente el mapa de distribución. Los casos, si bien se remontan cerca de 7 millones de personas infectadas a nivel mundial, este padecimiento retoma importancia porque causa un gran número de muertes, y aunque la mayoría de las personas que están en riesgo son de Latinoamérica, como les mencionaba, por ejemplo, es España y también el desarrollo de la investigación actualmente que se desarrolla aquí en este país va un poco allegada a esta enfermedad por los nuevos casos que están apareciendo. Eh, ¿A qué se debe este número de casos? No necesariamente tenemos la principal vía de transmisión, que es la vectorial, sino que también hay otros mecanismos de transmisión, como la transmisión congénita de una madre infectada al feto, la transfusión sanguínea o el trasplante de órganos y, bueno, en el caso de Sudamérica se da mucho la transmisión vía oral por la ingesta de alimentos contaminados con las heces del insecto vector y en algunos casos accidentes de laboratorio, ¿no? En el caso de las personas que trabajan con este tipo de padecimientos. Bueno, en México particularmente encontramos este padecimiento distribuido principalmente en la zona sur. Algunas estadísticas se han enfocado en determinar que existen actualmente 4 millones de personas infectadas o 1 millón de personas infectadas. El número es muy variable porque como tal no se han desarrollado registros serológicos muy enfocados en este padecimiento, pero sí sabemos que es una de las causas más comunes de cardiomiopatías en el sureste de México principalmente, y todo coincide con el hecho de que en este tipo de estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, donde se han desarrollado la mayoría de los casos, pues coincide con la distribución de los insectos vectores, ¿no? Como Triatoma pallidipenis y Triatoma dimidiata. Y bueno, como les mencioné, otros países del mundo como España que también tienen casos de cardiomiopatías, ¿no? Y bueno, la patología de esta infección tiene mucho que ver o está relacionada con cómo es el ciclo de vida de este parásito. Bueno, tenemos una parte replicativa del parásito que se denomina epimastigote, que generalmente viven en el insecto invertebrado en el intestino, y cuando éste se alimenta de la sangre de un mamífero, entre ellos los humanos,
Este epimastigote pasa a transformarse biológicamente desde una fase replicativa hacia una fase infectiva, que es el tripomastigote, que es liberado por las heces del insecto una vez que éste se alimenta, ¿no? Y bueno, nosotros manualmente cuando nos rascamos la picadura podemos hacer que o provocar que el parásito entre a nuestro torrente sanguíneo y ahí comience a infectar células. Principalmente este parásito afecta las células cardíacas, produciendo una fase ya muy tardía de la enfermedad, cuando la enfermedad tiene mucho tiempo, que es la cardiomiopatía chagásica lo que se produce, o puede afectar también a células del sistema gástrico, como produciendo megacolon o megaesófago. Para llegar a este tipo de avance en la enfermedad, que es la fase crónica de la infección, pueden pasar años, pero en la primera faceta de la infección, algunas personas pueden o no presentar algunos signos de entrada del parásito, como son el signo de Romaña, que es un edema localizado en la región de la picadura del insecto, o el chagoma, si el insecto pica en cualquier otra región del cuerpo, como brazos o piernas. Entonces, el ciclo de vida va muy relacionado con los síntomas que las personas desarrollan. Aquí lo importante mencionar es que como muchas veces los pacientes pasan muchos años hasta desarrollar patologías eh, crónicas o severas, a veces el diagnóstico no se realiza debido a esto, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante explicar este ciclo de vida? Porque es así como nosotros los científicos estudiamos la eficacia de nuevas terapias dentro de estos diferentes ciclos del parásito, ¿no? Por otro lado, tenemos a un primo hermano de Trypanosoma, que es el parásito Leishmania. Este parásito fue descubierto por William Leishman y Carlos Donovan, quienes describieron al parásito y a la enfermedad. La llamaron antiguamente calazar, pero actualmente pues hay diferentes tipos de leishmaniasis, ¿no? Tenemos la leishmaniasis visceral, la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucocutánea, producidas por diferentes agentes o géneros y especies de leishmania. En México principalmente tenemos a Leishmania mexicana como una de las principales especies y bueno, esta es transmitida por mosquitos del género Lutzomia y algunos del género Flebotomus. Como tal, se han citado cerca de 700,000 casos de infección, igualmente en el sur de México, pero al igual que la enfermedad de Chagas, los registros serológicos aún hay registros faltantes, ¿no? Con respecto al tratamiento de ambas infecciones, el desarrollo de los fármacos que actualmente se utilizan para tratar enfermedad de Chagas o leishmaniasis fueron desarrollados desde finales de los 70. Son medicamentos muy eficaces en ciertas etapas de la enfermedad, como en la fase aguda, cuando empiezan los síntomas iniciales del padecimiento en algunas personas, porque no todos los presentan, y una eficacia muy baja por parte de la fase crónica, ¿no? Cuando el parásito ya se aloja en corazón o en músculo digestivo, es muy poco probable esta eficacia. En el caso de la leishmaniasis, los medicamentos todos requieren hospitalización para su administración, lo cual también hace que los pacientes, muchos de ellos presenten efectos secundarios y muchas veces decidan abandonar incluso el tratamiento. Por esa razón, y como no hay una vacuna preventiva para este padecimiento, se busca nuevas alternativas de moléculas que pudieran ser más eficaces, ¿no? Y ahora, ¿dónde podemos buscar estas nuevas moléculas? Bueno, particularmente esta diapositiva me gusta mucho. Esta es una imagen de un artículo científico en el que se menciona cómo los productos naturales han inspirado el desarrollo de muchos
de los medicamentos que utilizamos actualmente. Aquí podemos ver como ejemplo a la morfina, que es un analgésico muy fuerte y muy utilizado y que proviene de Papaver somniferum, el ácido acetil salicílico, que proviene de Salix alba, del sauce, algunos otros medicamentos muy utilizados como el captopril, cuya idea y musa química fue un péptido de, del veneno de serpiente y, por ejemplo, algunos anticancerígenos como alcaloides de vinca, que también actualmente se utilizan en algunos tipos de cáncer. Y bueno, me gusta mucho mencionar el ejemplo, uno de los ejemplos más extraordinarios que tuvimos en el 2014 a 15, que fue el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, el cual fue otorgado hacia la primera mujer en China enfocada en el estudio de la medicina tradicional china, Tu Yuyu, quien caracterizó, bueno, aisló y caracterizó a la artemisinina, que es el actual tratamiento estándar para contra Plasmodium falciparum, que causa la malaria, otra de las enfermedades que también son desatendidas. Y bueno, ¿cómo es que Yuyutu llegó a encontrar esta molécula? Se basó también en la búsqueda de la medicina tradicional china en estos escritos antiguos de las diferentes dinastías y es así como realizando extractos y caracterizaciones químicas llegó a esta molécula. Y bueno, actualmente ya es un medicamento, ¿no? Pero bueno, en México también tenemos esa riqueza cultural de la medicina tradicional y además México, al igual que China, es uno de los países considerados por su gran diversidad. Es un país con gran diversidad de plantas, de animales que pueden ser aprovechados para la búsqueda de nuevas moléculas contra diferentes enfermedades, ¿no? Y bueno, estas moléculas que principalmente sirven para la defensa natural de las plantas contra sus propios depredadores, como algunas que desarrollan látex, olor repelente, las hojas cerosas, podemos voltear a ver esas defensas como fuentes de nuevos fármacos. Y bueno, aquí esta imagen, ¿no? De la medicina tradicional, como es un conocimiento ancestral utilizar estas defensas contra las plantas para curar diferentes padecimientos, ¿no? Y bueno, este conocimiento es muy antiguo, pero también nos ha llevado a encontrar compuestos, tanto un ejemplo, la medicina tradicional china que mencionaban anteriormente, pero nosotros en México tenemos escritos antiguos como el Códice de la Cruz Badiano que nos pueden dar también este enfoque de encontrar tal vez nuevos compuestos contra nuevas o viejas enfermedades. Aquí un comercial, varios investigadores, por ejemplo, en el Instituto de Química por parte de mi asesor en la licenciatura que fue y en el doctorado, que fue el doctor Ricardo Reyes Chilpa, y actualmente colaboramos en conjunto también para desarrollar este proyecto. Aquí les menciono ojalá puedan verlo, un documental que habla acerca de la contribución que tiene este Códice de la Cruz Badiano, ¿no? El libro de las plantas medicinales de los pueblos indígenas que tenemos en México, ¿no? Y bueno, pues estas enfermedades que les mencionaba, si bien son muy antiguas, aquí tenemos unas figurillas de la cultura maya que muestran, por ejemplo, el signo de Romaña, de la enfermedad de Chagas y cómo esta enfermedad es sumamente antigua y hoy en día todavía afecta a millones de personas y la leishmaniasis en esta figurilla encontrada en un museo de Perú, ¿no? Entonces, bueno, este conocimiento tan antiguo o estas plantas nos permitirían encontrar nuevas moléculas. No lo sabemos, pero hay varios estudios de varios grupos de investigación enfocados en encontrar o investigar plantas con actividad contra tripanosoma o leishmania. Uno de los trabajos pioneros es precisamente en colaboración con el doctor Ricardo Reyes Chilpa, que realizó en una estancia en Japón
Y bueno, entre él y el grupo japonés investigaron más de 65 plantas mexicanas, prepararon los extractos y observaron efectos tripanocidas a nivel de inmovilización del parásito, ¿no? En la etapa replicativa del mismo. De estas 65 plantas, cerca de 18 extractos fueron activos contra el parásito, pero había que caracterizar las moléculas, ¿no? Y comenzaron con ello. Dentro de las plantas promisorias encontramos a especies de la familia Clusiaceae como el barí, conocido en México, y la especie Scalophyllum brasiliense. Es un árbol tropical muy abundante en Brasil, Tabasco, Chiapas y se distribuye prácticamente desde el sur de México hasta Brasil. Curiosamente, las hojas de este árbol, por ejemplo, en Brasil, encontramos un dato que las hojas de este árbol eran utilizadas por ciertos pueblos indígenas de Brasil para tratar precisamente las llagas cutáneas que se relacionan con la leishmaniasis. Entonces, tiene, tiene esta historia también Calophyllum brasiliense. Y bueno, fue una de las especies promisorias. También otras de las especies es el zapote domingo, mamea americana, y el limoncillo, Garcinia intermedia. Estos extractos y algunas de las moléculas provenientes de estos extractos fueron caracterizados y se probaron también contra la fase que afecta a los mamíferos, la fase infectiva del parásito, que es el tripomastigote, y bueno, fueron bastante activos, ¿no? En concentraciones menores a 125 microgramos por mililitro. Y bueno, como tal, esta especie también tiene usos medicinales en México. Se ha utilizado para tratar bronquitis, problemas hepáticos, dolor, inflamación, etcétera. Y estos usos están relacionados con varios de los compuestos con interés farmacológico, como lo son esteroides, flavonoides, pero a nosotros nos interesó estudiar las cumarinas y las jantonas. Em, en este viaje aquí comenzamos un poquito más a profundizar con el estudio de estas moléculas, estas cumarinas o jantonas, qué actividad tenían sobre el parásito y no solamente estudiar a nivel de movilidad, sino también ya un poquito afectar su metabolismo, su capacidad infectiva, su capacidad de crecimiento. Entonces, en esta contribución, eh, determinamos que esta cumarina aislada de las hojas de Calophyllum brasiliense, de Barí, afectan la movilidad, el crecimiento y la morfología de los parásitos. Aquí tenemos una foto de los parásitos. Esta es la fase replicativa epimastigote y cuando se trata, por ejemplo, con el fármaco actualmente utilizado, el besnidazol, a una concentración de 384 micromolar, se encogen un poco, se redondean, su morfología cambia. Y con la cumarina, a una menor concentración que el besnidazol, vemos a los parásitos igualmente encogidos, pero algunos, por ejemplo, en la fase tripomastigote, que es la que afecta al mamífero, vemos incluso la lisis de los parásitos se prácticamente se rompen. Entonces, esto nos hizo pensar que la actividad es bastante buena y bueno, realizamos algunas fotografías a nivel microscópico de cómo se ve el parásito a nivel interno y bueno, aquí tenemos algunas fotografías. El parásito normal es alargado, se ve su núcleo donde alberga su material genético. Tienen un organelo muy particular que es una especie de cinetoplasto donde almacenan información genética y este cinetoplasto se encuentra dentro de la mitocondria, que es como la maquinaria energética del parásito. Y bueno, esta alteración, esta mitocondria se altera en presencia del compuesto natural. Los parásitos se redondean y se encogen. Y bueno, aquí vemos el núcleo en esta imagen. Voy a ver si puedo sacar mi cursor, perdónenme. No, creo que no puedo. Perdón. Ah, ya. Puntero.
Aquí vemos cómo el núcleo del parásito, la información genética, el ADN presente, se dispersa, entonces hay alteraciones a ese nivel. Y bueno, también realizamos estudios con células de mamíferos. Aquí analizamos cómo en contacto con el compuesto, el parásito no solamente se afecta morfológicamente, sino que también disminuye su capacidad infectiva. En las células de mamífero podemos ver estos parásitos intracelulares como estos puntitos que espero puedan observar en la diapositiva y vemos cómo estos puntos internos dentro de las células se reducen cuando se tratan con el compuesto natural. Otros de los compuestos que hemos estudiado adicionalmente a las cumarinas son las jantonas, que provienen prácticamente de la corteza del barí, de Calophyllum brasiliense. Un ejemplo es la jacarubeína, que también en algunas otras contribuciones de algunos colegas se ha utilizado también como antiviral o antiinflamatorio. Hay recientes publicaciones al respecto, les invito a revisarlas si es de su interés. Y bueno, aquí decidimos probarlo contra tanto contra Trypanosoma cruzi como contra Leishmania. Algunas de estas jantonas tuvieron actividad contra la cepa de Leishmania mexicana, que es de Leishmaniasis cutánea, y Leishmania major, que son los principales géneros de Leishmaniasis que producen Leishmaniasis en México. Y bueno, las concentraciones son muy bajas en comparación con algunos fármacos control y que son muy tóxicos, ¿no? Aquí vemos algunas fotos de cómo se ven los parásitos expuestos con este compuesto. Y bueno, tenemos el redondeo, el encogimiento celular, los parásitos también pierden esta movilidad. Pero bueno, hasta este punto encontrar moléculas activas es suficiente. Ya tenemos a las cumarinas, ya tenemos a dos jantonas, la jacariubeína y la jantona que les mostré, que es la jantona, nosotros la denominamos como 5. Eh, ¿Es suficiente esto o cuál es el viaje como tal que surge desde una planta hasta una molécula bioactiva y hasta un medicamento? Bueno, el camino es muy largo para generar un medicamento. Primero se parte desde el screening, los estudios preclínicos, que son los que realizamos en laboratorio. Después pasan a fases clínicas que pueden tomar entre 6 a 7 años después y ya pruebas regulatorias para desarrollar un nuevo medicamento. Entonces, pasan muchos años, pero bueno, el enfoque o el trabajo más fuerte se realiza desde la fase preclínica, porque no nada más es estudiar la molécula, las propiedades de la molécula, cómo funciona la molécula, sino también innovar al respecto para que cuando llegue a ser una futura droga o medicamento, bueno, medicamento como tal, sea un medicamento seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poquito de cómo va ese viaje, ¿no? Desde una planta hasta la innovación. Y hoy en día tenemos a la innovación terapéutica como aquella basada en la nanotecnología. Igualmente, partimos desde la selección de un recurso natural, caracterización taxonómica, eh, la colección de muestras en campo, la extracción, la purificación de las moléculas, la caracterización, los estudios en laboratorio, como esto que les enseñé a probar en el parásito, luego entender el mecanismo de acción, cómo es que estas moléculas matan al parásito o afectan a las células del mamífero. eh, y luego, bueno, nos podemos encontrar muchas veces con algunos problemas, ¿no? Como que algunos de estos productos naturales pueden ya tener a nivel de muestras con el parásito o muestras humanas, por ejemplo, al probar en modelos animales, baja solubilidad, muy poca estabilidad o una baja biodisponibilidad a nivel sanguíneo. Entonces necesitamos innovar en estas moléculas, ¿no? Y bueno, la nanotecnología tiene varios materiales, se basa en el uso de un sinfín de materiales para desarrollar nuevas alternativas.
Entre ellos, pues voy a hablar ahí cómo es que comenzó esta colaboración con España. Bueno, surgió a partir de este pequeño problema, una colaboración con la red CITED de recursos de investigación de recursos naturales contra el tratamiento de la enfermedad de Chagas, liderado por la doctora Gabriela Ferencín. Bueno, me invitaron a participar a través del doctor Ricardo Reyes Chilpa, quien es mi colaborador en México, para dar una charla en Barcelona, y aquí conocí al doctor Julio Alonso Padilla y a su grupo, quienes se enfocan en la búsqueda de nuevos compuestos contra la enfermedad de Chagas y también el diagnóstico de esta infección en España, ¿no? Aquí colaboré con su estudiante de doctorado, Albert Rost, quien me apoyó con el uso de inteligencia artificial para la detección de targets de nuestros productos naturales. Y aquí encontramos algo muy interesante. Dentro de las jantonas que estudiamos, por ejemplo, encontramos que este producto natural se une de manera muy específica, poco hablando del mecanismo de acción del compuesto, a una proteína que es la aminopeptidasa 1 de Trypanosoma cruzi, que afecta en algunos otros parásitos la sobrevivencia del parásito, ¿no? Entonces, ya también empezamos un poquito a aplicar nuevas tecnologías para elucidar los mecanismos de acción de estos productos naturales. Y bueno, de esta colaboración también surgió el interés de desarrollar un proyecto conjunto con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Y bueno, la idea actualmente es desarrollar nanopartículas con productos naturales para mejorar esta biodisponibilidad que pudieran tener estos compuestos, ¿no? Y bueno, actualmente también colaboro con el doctor Xavier Fernández del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y la doctora Lucía Román para el desarrollo de las nanopartículas. Y bueno, la nanotecnología como tal, ¿por qué pensar en nanopartículas con productos naturales? Porque las nanopartículas ya se ocupan, por ejemplo, los liposomas, ya se utilizan como medicamentos actualmente, principalmente contra el tratamiento de cáncer. Aquí tenemos, por ejemplo, la doxorubicina, hay anfotericina liposomal para el tratamiento de la leishmaniasis. Sin embargo, como les mencioné, la anfotericina es un medicamento altamente tóxico, y aún reduciendo con formulaciones liposomales, se siguen buscando nuevas alternativas, ¿no? Contra este padecimiento. Aquí está un ejemplo también anticancerígeno, el iriotecan, en formulación liposomal. Y bueno, aunque hemos avanzado en mejorar cómo es que los fármacos se pueden aplicar como tratamientos, aquellos fármacos tóxicos en liposomas pudieran tener mejor distribución, menor toxicidad, aún quedan muchos retos para innovar en esta área de las nanociencias, porque necesitamos lograr que las moléculas lleguen al sitio donde tienen que llegar, no solamente distribuirse de manera lenta y controlada, sino que sean dirigidas y de esa manera afecten menos a las células de riñón, de hígado, y puedan resultar menos tóxicos cuando el paciente los ingiere, ¿no? Y entonces ahí está la innovación que tenemos que desarrollar ahora como científicos, ¿no? Y bueno, como tal, aquí está el reto, si más adelante me invitan a participar nuevamente para hablar con respecto a los avances de esta investigación en el diseño de nanoformulaciones con productos naturales, estaré encantada, pero estamos empezando aún el proyecto, entonces es la idea general, ¿no? Como empezamos desde la biodiversidad mexicana, que como tal, esta biodiversidad es un patrimonio natural que tenemos en nuestro país, hasta tal vez en un futuro, no sé, podamos decir que sí tienen o tenemos una fuente de un producto natural o de muchos que pudieran servir para tratar estas infecciones desatendidas, ¿no? O por qué no, muchas otras enfermedades, ¿no? Y bueno, pues también
este viaje científico que les he platicado, desde plantas medicinales, enfermedades desatendidas, pues hoy me encuentro en España también, un poco como tratando de poner en alto lo que tenemos en México, ¿no? Como es nuestras buenas universidades que llegan a ser pues ciencia de frontera, ¿no? Y sobre todo también, pues, ¿por qué no? Siendo mujer, pues las mujeres en la ciencia, ¿qué alcance tenemos, no? Entonces, pues bueno, espero que esta charla haya sido, pues también inspiradora para aquellas nuevas generaciones que se encuentran viendo esta conferencia. Y pues agradezco nuevamente la invitación. Espero que ahora eh, cuando volteen a ver una planta puedan preguntarse, tal vez sea o contenga moléculas promisorias para tratar enfermedades, ¿no? Igual agradezco también este proyecto, no se ha realizado sin la colaboración de muchas personas, alumnos que han estado detrás de desarrollar también parte de este proyecto, mis asesores, colaboradores, los financiamientos, etcétera. Y pues bueno, dejo aquí mis datos y bueno, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Híjole, bien interesante todo esto que nos platicas. Y como bien lo dices, no es solamente de un tiempo corto que se llega a todo esto. Y justamente, infinidad de personas las que participan en todos los proyectos. Luego es corto el tiempo para platicarlo, pero híjole, son años, años y mucho tiempo. Bueno, entonces a quienes nos acompañan, si tienen alguna pregunta, duda o comentario para la doctora, pueden abrir su micrófono, por favor, mientras reviso las que nos estén enviando. Ok, doctora. De la primera pregunta, ¿cómo ayudan las partículas a nivel nano a transportar medicamentos dentro del cuerpo? Ok, bueno, la idea es que, bueno, aquí voy a usar un poquito el esquema de la nanopartícula. Algunas nanopartículas, como por ejemplo los liposomas, que hoy en día muchos de ellos se ocupan en la clínica, son básicamente están basados en el diseño de una capa lipídica. Los lípidos son moléculas que ya se encuentran en las membranas de nuestras células y entonces al interactuar con estas membranas fácilmente pueden fusionarse con esas membranas de nuestras células y así eh, liberar de manera más controlada y eficaz al fármaco que tienen en el interior. Entonces es esa la idea principal, ¿no? Utilizar fuentes lipídicas de membranas que también tenemos en nuestras células. De hecho, se utilizan lípidos que tenemos, ¿no? En las diferentes células. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por compartir su trabajo. Sumamente interesante. De mi parte, me gustaría solo preguntar, ¿qué tanto amplio es el conocimiento de targets en este organismo o parásito? Eh, Hay bastante investigación con respecto a las proteínas de superficie que tienen los parásitos protozoarios como Leishmania y Trypanosoma. Si bien sí se pueden, se ha intentado avanzar en el diseño, por ejemplo, de vacunas contra estas proteínas de superficie, lo interesante y difícil de estos parásitos es que poseen algo que se conoce como mimetismo biológico o mimetismo inmunológico. Recambian de manera muy estratégica sus proteínas de membrana de manera continua. Es un mecanismo que ya tienen de manera evolutiva y entonces eso hace que si hoy diseñamos, por ejemplo, un anticuerpo contra estos targets, eh, este anticuerpo ya no pueda funcionar después por este recambio que ellos realizan. Entonces, es por esa razón que no, hasta la actualidad no se ha desarrollado, por ejemplo, una vacuna, ¿no? O algún otro mecanismo de prevención. Muchas gracias.
Otra de las preguntas, ¿cuál es el primer paso para analizar los extractos de una planta medicinal? Bueno, el primer paso es prácticamente realizar extractos de diferente naturaleza, tanto acuosos como con algunos otros disolventes de diferente tipo o polaridad, hidroalcohólicos, más no polares como con éter o otros tipos de disolventes y extraer con esos disolventes, por la interacción que tienen las moléculas que los componen a estos extractos, se extraen de manera diferencial con estos disolventes. Y luego se pueden analizar mediante técnicas de cromatografía para poderlos visualizar un poco más o menos ver como un poquito esa huella digital física o biológica que pudieran tener a la vista. Y también estos métodos cromatográficos hoy en día están fusionados con técnicas analíticas como eh, luz UV, espectrometría de masas. Las moléculas al fragmentarse tienen como una huella digital y entonces hoy en día hay hasta bases de datos que si tú analizas un extracto se puede identificar por la fragmentación de las moléculas eh, a qué molécula pudiera pertenecer esos fragmentos, entonces qué moléculas puedes tener en ese extracto, ¿no? Pero el avance también se encuentra ahí, en hacer bases de datos grandes que nos permitan después identificar con más facilidad estas moléculas que tiene un extracto, ¿no? Por huellas digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, es como el primer paso antes o previo a la purificación, aunque no se descarta siempre el análisis desde un extracto, la purificación, la caracterización particular de un compuesto, ¿no? Y bueno, es un camino bastante arduo, pero bueno, es el caminito un poquito corto el que les acabo de mencionar, ¿no? Muchas gracias. Otra de las preguntas, ¿qué tipo de especialistas o científicos participan en este tipo de descubrimientos? Bueno, prácticamente como tal no hay un especialista como tal enfocado, siempre el interés. Mientras tengan interés, prácticamente eh, cualquier persona puede comenzar con este estudio, ¿no? O sea, el premio Nobel, Tu Yu, por ejemplo, no tenía estudios de doctorado, etcétera, para comenzar con este estudio de la medicina tradicional hasta la parte química, ¿no? Entonces, esta historia a mí me gusta mucho de ella. Y bueno, pero principalmente los científicos que se han enfocado y colegas que he tenido en el laboratorio, pues son biólogos, químicos farmacéuticos, químicos como tal, químicos industriales, químicos de alimentos, las disciplinas de la química, la biología y la biomedicina son aquellos que se han enfocado en el estudio de este tipo de moléculas, ¿no? Y este tipo de campos. Muchas Médicos gracias, también, doctora. Sí, algunos. también. Ujú. ¿Este tipo de enfermedades tiene cura? Eh, Esa es una pregunta que estamos prácticamente tratando de entender el por qué. Como tal, no hay una cura efectiva. Hay una eficiencia de funcionamiento de los fármacos, como les mencioné, por ejemplo, en enfermedad de Chagas, curiosamente el vesnidazol funciona muy bien en niños menores de 10 años. Si el niño está infectado, se le da este tratamiento y funciona muy bien. Los efectos secundarios no son tantos como en los adultos, pero en los adultos la respuesta inflamatoria ante la enfermedad es tan alta que este tipo de tratamientos no es eficaz. Entonces, al ser un parásito que afecta tanto a niños como a adultos, actualmente no hay una cura, ni para leishmania, ni para enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, no sé, en unos años esperemos que sí.
Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta que tenemos, ¿cómo podría este avance tecnológico hacer que las medicinas sean más eficaces y tengan menos efectos secundarios? Bueno, justo las nanopartículas lo que buscan es producir una liberación controlada y más específica de un fármaco. Controlada en el sentido de que es lenta la fusión de estas partículas con las membranas celulares de nuestras células, por ejemplo, de hígado, riñón y de algunos otros órganos, ¿no? Se distribuyen más fácilmente en la sangre. Entonces, digamos que como el fármaco va protegido en una partícula, no tiene contacto directo con nuestras células sanguíneas, entonces eso hace que sean menos tóxicos. Al fusionarse más con las membranas de las células al cual va dirigido el medicamento, pues se reducen esos efectos adversos o esa inespecificidad de un fármaco, ¿no? Y es de esa manera como podemos tratar de reducir los efectos secundarios sin dañar de manera directa a las células sanguíneas, células gástricas, o células hepáticas o renales, ¿no? Es lo que se busca. Ujú. Muchas gracias, doctora. Bueno, voy a compartir pantalla, por favor. SciTech In otorga la presente constancia a la doctora Carla Daniela Rodríguez Hernández por su charla de divulgación científica titulada De las plantas mexicanas a la nanotecnología, el viaje para descubrir nuevos tratamientos contra enfermedades olvidadas, la cual fue realizada el día 28 de julio del año 2026. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias al público presente. Están aquí algunos alumnos, colaboradores de México, les mando un gran saludo y bueno, colaboradores también de España que me están acompañando, familiares. Entonces, muchas gracias a familiares y amigos que están. Les mando muchos saludos. Y claro que sí, Gracias. doctora, más adelante está extendida o abierta la invitación para que nos platiques acerca de los avances que vayas teniendo en tu trabajo de investigación. Muchas gracias. Esperemos sean buenos. Claro que sí. Gracias. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestra invitada y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión.